los mejores. Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones. Buscas luces en la oscuridad que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Buenos días, queridos hermanos, un gusto saludarlos. Bien. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un buen día para cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido también un buen descanso. Vamos a iniciar nuestro programa entonando pues nuestro cántico tema de todas estas mañanas, ¿no? De todo el seminario también de enriquecimiento misionero que titula Una Iglesia. Así que vamos a entonar este canto, meditando pues en las letras también, que vamos a cantar el cántico Una Iglesia. Hubo un tiempo donde no había paz. Padres eran separados de sus hijos por su fe. Una iglesia perseguida y al mismo tiempo tan unida. Su confianza estaba puesta en el Señor. Miles eran convencidos de esta fe. Anunciaban que muy pronto ellos verían a Jesús. Una iglesia que oraba y al mismo tiempo predicaba. ¿No es acaso el momento de despertar? Quiero ser esa iglesia que no tenga temor, que trastornan al mundo con el poder del amor. Una iglesia que avanza y deja relevancia. Una iglesia
salvación. Una iglesia que abraza y que visita cada casa. La iglesia que Dios nos otorgó. Quiero ser esa iglesia que no tenga temor, que trastornan al mundo con el poder del amor. Una iglesia que avanza y deja relevancia. Una iglesia que anuncia a Jesús. Quiero ser esa iglesia que no tenga temor, que trastornan al mundo con el poder del amor. Una iglesia que avanza y de gran relevancia. Una iglesia que anuncia a Jesús. Una iglesia que anuncia a Jesús. Hermanos, vamos a iniciar nuestro programa conversando con el Señor. Ahí donde están, inclinemos los rostros, vamos a orar. Buen Padre, nuestro Dios, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias por el descanso, por el cuidado, por la protección que siempre tienes para cada uno de nosotros. En esta mañana, al iniciar ya nuestra reunión, pedimos que puedas estar en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones. Que al escuchar tu palabra podamos también, Señor, motivarnos por medio de ella al cumplimiento de tu misión y al prepararnos también diariamente para buen Dios, bendice a cada hermano presente, también bendice al pastor que va a compartir el tema de esta mañana. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más, bienvenidos al Seminario de Enriquecimiento Misionero. Aquí está nuestro librito. Ya estamos en el día 31. Ya estamos en el día 31 de nuestro seminario. Temas muy interesantes, ¿verdad? Durante esta semana estamos hablando acerca del bautizo. Entonces vamos a invitar a nuestro pastor Samuel y vamos a dejar el tiempo con él. Buen día, pastor. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a compartir el tema de esta mañana. Como decía el pastor Diego, ya estamos en el día 31 de nuestro seminario de enriquecimiento misionero. El título del día de hoy es El bautismo de Saulo, el perseguidor. ¿Ah? Miren, esta mañana vamos a ver acerca de cómo fue, qué ocurrió y qué hubo después del bautismo de este hombre, de Saulo. Hechos 9:18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Esta parte del versículo, del capítulo 9, versículo 18 de Hechos, todo el capítulo 9 relata el encuentro que Pablo tuvo con Jesús. Y este versículo 18 relata el momento instante después de que recobró la vista, porque recuerden que cuando Pablo va por el camino hacia Damasco y dice que una luz le alumbró, lo dejó ciego, y el versículo 18 dice, después de recobrar la vista, o mejor dicho, le cayeron de los ojos como escamas, recobró la vista, y levantándose fue bautizado, se bautizó. ¿Cómo transformó el Espíritu Santo a Saulo ¿Cómo transformó el Espíritu Santo a Saulo en archiperseguidor de la iglesia? Un archiperseguidor de la iglesia. Es decir, ¿cómo el Espíritu Santo lo transformó de lo que él era a lo que llegó a ser? ¿Qué es lo que era? Un archiperseguidor.
¿Qué es lo que llegó a ser? Un defensor de la palabra de Dios, un defensor de la iglesia. ¿Cómo es que el Espíritu Santo pudo hacer esta obra en Saulo? Vamos a ver a continuación algunos detalles. Recordemos que Lucas registra la conversión de Pablo 3 veces, porque quien escribe Hechos de los Apóstoles es Lucas, ¿ya? Y ahí están los versículos donde describe Lucas la conversión de Pablo. Y es probablemente la conversión más importante del Nuevo Testamento. La forma como Pablo se convirtió, la forma como Pablo llegó a conocer a Jesús, lo lleva a que nosotros podamos decir que posiblemente esa conversión de este hombre fue la más importante del Nuevo Testamento. El escritor bíblico destaca cómo el poder de Cristo resucitado transforma incluso al archiperseguidor de la iglesia en su más ardiente defensor y en su destacado testigo. Miren, en el comentario que yo acabo de leer y que ustedes tienen ahí en su pantalla, está resaltando no el bautismo de Pablo, sino está resaltando lo que pasó después del bautismo de Pablo. Cómo un perseguidor de la iglesia llega a ser el defensor más acérrimo de la misma iglesia después de ser transformado. Cómo el perseguidor de cristianos, el asesino de cristianos, después de su encuentro con Cristo, llega a ser el defensor más acérrimo de las cosas de Cristo, el defensor más acérrimo de los cristianos, de la iglesia de Cristo. ¿Cómo ocurre eso? Gracias al poder transformador del Espíritu Santo, hermanos. Miren, solo la gracia de Dios es lo que puede hacer posible esto, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Como dijo el mismo Pablo, porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. A través del Espíritu Santo, Dios pudo hacer que este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, se transformase en un defensor de la iglesia, solo por la gracia de Dios. Y aquí, en todo este proceso de transformación, vemos 3 pasos específicos de cómo Pablo se convirtió. El primer paso, Pablo se arrepintió de lo que había hecho. Pablo se arrepintió de lo que hacía como soldado romano, perseguidor de la iglesia. Permitió que el Espíritu Santo cambiara su mente y corazón. Es decir, si hay un primer paso que nosotros necesitamos dar para poder hacer algo, para poder cambiar algo, para poder cumplir la misión, para poder compartir algo, para poder anunciar algo, si hay un primer paso que tenemos que dar, es arrepentirnos. Pastor, ¿pero de qué? Arrepentirnos, ponernos a cuenta con Dios. Pedir a Dios que el Espíritu Santo sea quien transforme y que cambie nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestros conceptos, nuestras costumbres, que posiblemente muchas de nuestras costumbres sean incorrectas o malas. La Biblia dice, el comentario aquí dice que el primer paso que Pablo practicó para su conversión fue el arrepentimiento. Y ese es el primer paso que tú y yo necesitamos dar en un momento. Y para algunos, posiblemente, quizá algunos de los que están aquí, ese primer paso de arrepentimiento sea el día de tu bautismo. O mejor dicho, reflejado en el día de tu bautismo. Por eso que el primer paso para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios a través del Espíritu Santo es arrepentirnos. Segundo paso, se apartó, dice la Biblia, respecto a Pablo. Se apartó de sus conceptos y valores impíos y se volvió a los conceptos de Cristo. ¿Cuáles eran los conceptos y valores impíos que Pablo tenía?
¿Qué conceptos tenía Pablo? Que tenía que destruir a los cristianos. ¿Qué concepto tenía Pablo? Que no había otra religión mejor sino que solamente la romana. ¿Qué concepto tenía Pablo? Que los judíos o los cristianos no merecían, ni siquiera podían difundir un concepto distinto al que ya estaba establecido con respecto al cristianismo. Te lo he hecho más caliente. ¿Y qué valores tenía Pablo? Frío, Tuvo frío que está. dejar pues los valores acerca de cómo realmente amar a tu prójimo. ¿Qué valores impíos tenía Pablo? De ser malo hacia las personas. En resumen, eso. Y Pablo tuvo que dejar eso, tuvo que apartarse de todos esos conceptos, todos esos valores. Primer paso, se arrepintió. El Espíritu Santo hizo su obra en su corazón, en su vida, en su mente. Segundo paso, arrepentirse. Después de arrepentirse, decidió dejar todo de lado con respecto a sus creencias, a sus conceptos, con respecto a sus valores que él podía tener. Y el tercer paso, dice la Biblia, siguió las indicaciones de Cristo para levantarse y esperar instrucciones. Arrepentirse, apartarse y seguir las instrucciones. 3 pasos que esta mañana nosotros necesitamos empezar a tener en cuenta, hermano. Sin embargo, aunque la conversión de Pablo fue extraordinaria, Lucas, quien escribe el libro de Hechos, no se enfoca mucho en la conversión como meramente milagrosa, sino en qué es lo que se enfoca Lucas en esas 3 oportunidades que escribe acerca de la conversión de Pablo en el libro de Hechos. ¿Qué nos presenta Lucas respecto al llamado de Jesús a Pablo para cumplir la misión? Mira, hermano, Saulo, perseguidor; a Pablo, testigo fiel. Esa fue la transformación que ocurrió en este hombre. Ya antes nos había presentado de manera intencional a Saulo como líder de una persecución que incluyó, la muerte de Esteban. Es decir, Lucas ya había registrado cómo era este hombre. ¿Se acuerdan? La muerte de Esteban, que él estuvo presente, y dice la Biblia que él consintió la muerte de Esteban. En cambio, en los 3 episodios, Lucas se concentra en contarnos una historia de llamado para cumplir una misión. ¿Cómo es eso? Mira, nos emocionamos por los bautismos, por las vidas transformadas, sí, pero lo más grande no es eso, sino es la misión que Dios hace a los que llama. Y en el caso de Pablo, en la historia de la transformación y del encuentro de Pablo con Cristo, ¿dónde está reflejado? Cuando en el versículo 6 de Hechos 9 se le dice a Pablo, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Miren, hermano, vamos a recordar un poquito cómo ocurrió esto. Pablo estaba camino a Damasco, Cristo se le apareció a través de una luz, Jesús se le apareció a través de una luz, lo cegó, solo a él, a sus acompañantes, ¿no? Ciego, fue llevado a la ciudad de Damasco, fue llevado para que allí esperase, y estando allí, ya después de haber sido curado de su ceguera, que quedó así, después de su encuentro con Cristo, se le dice, levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Es más, antes que llegue a la ciudad también, se le dice, levántate y se te dirá lo que tienes que hacer en el versículo 6. Entonces, mira, este asunto de la transformación de Pablo no se queda solo en su bautismo. O sea, qué bonito, de perseguidor a defensor. Qué bonito, de un soldado romano que mataba cristianos, ahora los defendía. Qué bonito, de un soldado que pedía permiso para entrar a las sinagogas, iglesias, templos cristianos, ahora pedía permiso para cuidar esos templos, digamos. Qué bonito, no. La transformación de Pablo no se limita solamente a eso, sino que la transformación de Pablo va unos pasos más adelante cuando se le dice,
Levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿A dónde nos lleva esas palabras? A que Pablo se le dio instrucciones claras de lo que tenía que hacer con respecto a la predicación de la palabra de Dios. Por eso es que hace un momento ahí, en unas palabras, en unas letras ahí leíamos, qué bonito los bautismos. Sí, lindo, hermosos, ver personas que se entreguen a Cristo, pero no se debe limitar allí. Sino, hermanos, tenemos que enseñarles a esas personas que entregan su vida a Cristo a que también necesitan cumplir la misión, a que también necesitan compartir de Cristo, a que también necesitan compartir de la salvación como a ellos llegó a otras personas. Levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Por eso yo creo que a partir de ahora podríamos practicar, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Cuando una persona se bautiza, se le entregan dos cosas, ¿no? Su certificado y su Biblia. Ahí que un poquito demora, pero se le entrega su certificado y su Biblia. Se entrega. ¿Y por qué no? Y cuando se le entrega, pues se le dice algunas palabras, ¿no? Que bienvenido y todo lo demás, qué bonito. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no en ese momento también, junto con la Biblia, hacerle llegar una fe de Jesús? Para decirle, mira, ahora como tú estudiaste, como alguien te enseñó, ahora tú necesitas hacer eso. Ahora tú necesitas dar estudio bíblico. Y aquí está tu herramienta, tu Biblia y tu fe de Jesús. ¿Por qué no, por ejemplo, mire, yo voy un poco más allá? ¿Por qué no, por ejemplo, junto con su Biblia, su certificado, su fe de Jesús, entregarle, por ejemplo, un sobre de diezmos? Para decirle, mira, ahora tú necesitas ser fiel a Dios, la mayordomía. Mira, de esa manera motivamos a los hermanos, de esa manera motivamos a las personas. ¿Por qué no también, junto con su Biblia, su certificado, su fe de Jesús, su sobre de diezmo, de repente, ¿por qué no entregarle también su lección de escuela sabática? Las mismas palabras de Jesús a Pablo, levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Mira, ahora tienes aquí tu lección de escuela sabática que la iglesia te está proporcionando este año. Y para el próximo año tú tienes que hacer planes para suscribirte y se le explica allí. Qué bueno que este año todas las iglesias, si mal no recuerdo, han suscrito un poquito más para justamente esas personas que se van a bautizar, pero también darles indicaciones. Levántate, ya se te dirá lo que tienes que hacer, como se le dijo a Pablo. Por eso, el ingreso de una persona en la iglesia a través del bautismo no termina solamente cuando esa persona sale del agua. El ingreso a la iglesia tiene que continuar a través de una vida de misión, a través de una vida en misión, a través de una vida donde predique la palabra de Dios ahora esta persona que entregó su vida a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo, después del encuentro con Cristo, solo se bautizó, solo se haya bautizado y ahí hubiera quedado la historia de la vida de Pablo? No existiría en ninguna de sus cartas, no existiría en ninguno de sus viajes misioneros, no existiría en ninguna de las personas que él llevó a Cristo. Porque, hermanos, la transformación de una persona no se limita solamente en el bautismo, que es un paso importantísimo, sino en un paso más, que es el evangelizar, el cumplir la misión. ¿Eres consciente del llamado de Jesús tú? ¿Eres consciente de que Jesús te llamó a cumplir la misión? No fuiste llamado solo para ser bautizado, sino para cumplir la misión. Por eso esta mañana, en el nombre de Dios, yo quiero decirte lo siguiente. Si tú ya eres miembro de iglesia,
que estás aquí, no te limites a solo ser un miembro de iglesia. Limítate a ser alguien que cumple la misión. ¿Qué digo limítate? Expláyate a ser alguien que cumple la misión. Tus limitaciones como miembro de la iglesia, y perdón por lo que voy a decir, tu vida cotidiana como miembro de la iglesia no debe limitarse solamente a asistir los miércoles, los viernes al grupo pequeño, los sábados en la iglesia sentado, sino a cumplir la misión. Mi madre decía, hasta ahora a veces dice, ¿no?, una frase, tú vas a calentar la banca nada más de la iglesia, aunque ahora algunos tienen sillas, ¿no? Tú vas a calentar la silla nada más de la iglesia. Tenemos que tener parte activa en el cumplimiento de la misión, porque fuimos llamados para eso. Dios describió el llamado de Saulo como instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira cómo Dios describió el llamado de Pablo como instrumento escogido para llevar su nombre a gentiles, a reyes, a hijos de Israel. Y es las mismas indicaciones que Dios te da esta mañana a ti, que me da a mí. Luego de su bautismo, se dice de Pablo que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermano, tremendo esto, ¿eh? El más cruel, implacable perseguidor de la iglesia se transforma en el más hábil defensor paladín de Jesucristo. Cuando su vista se oscureció, él vio definitivamente la luz del Evangelio. Tremendo. ¿Bonita en la conversión de Pablo? Sí. Milagrosa la conversión de Pablo, que solamente él pudo ver la luz, que después fue bautizado, que después lo tuvieron que ayudar para que entrara a la ciudad. Sí, bonito. Bonita la historia de Pablo cuando escucha la voz en el camino a Damasco y le dice, yo soy Cristo, a quien tú persigues, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Sí, bonito. Pero nada de eso hubiera sido bonito, nada de eso hubiera servido si Pablo se hubiera quedado con las manos cruzadas. La Biblia dice que Pablo, después de ser bautizado, ahí está en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Mira, hermano, por eso esta mañana yo quiero pedirte, no sé, invocar, persuadir de alguna manera, no sé cómo, qué palabra más usar, pero quiero invitarte a que actúes de la misma forma de Pablo. Ya conociste de Cristo, ya conociste de su evangelio, ya lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Ahora es momento de que tú compartas todo eso con alguien más. Es momento de que tú, hermano, prediques de la palabra de Dios. Es momento que tú puedas tener parte activa en la predicación de la palabra de Dios. Es momento que tú cumplas la misión. Vamos a ver esta mañana, al igual que todas las mañanas, un testimonio que nos ayude a poder entender claramente el tema del día de hoy. Así que vamos a poner el testimonio y el pastor Diego va a poner el testimonio de esta mañana. Ellos trastornaron el mundo. Yo soy Baladán Conzapaca, natural de la provincia de Espinar. Desde niño fui integrante de las actividades de la Iglesia Adventista y también del programa Misión Global. Formé parte también del Club de Conquistadores. Por circunstancias de la vida, el enemigo destruyó mi vida familiar. Después de haber perdido mi familia, estaba internado en el penal de Cancoro. Durante ese lapso de tiempo, después de haber egresado de allí,
los líderes de iglesia, los pastores, siempre me han estado animando para poder seguir continuando en las filas de la iglesia. Pero a pesar de eso yo me resistía. Pasó el tiempo, llegó la pandemia, después de ello perdí a mi hija en la ciudad de Arequipa, yo estando aquí en la ciudad del Cusco. Por esas circunstancias de la vida volví a trabajar a la minera Las Bambas y allí, gracias a Dios, encontré un trabajo con sábado libre. Y llegó la campaña Semana Santa en el cual me involucré bastante en las cosas de Dios y esta actividad marcó el reinicio de mi vida espiritual. Me entregué nuevamente a las manos de Dios. Y Él en su inmenso amor permitió para que podría reiniciarme en las actividades de la radio y a través de ella predicar su mensaje. Y hoy lo estamos haciendo. En varias plataformas estamos saliendo en programa radial Misión Global, allí en Chalhuahuacho. Querido hermano, amigo, así como yo he pasado momentos difíciles en mi vida, de repente tú también lo estás pasando, quizás de repente peores. Pero en esta ocasión quiero decirte a ti que nosotros tenemos a un amigo que está siempre pendiente de nosotros, pero Él está queriendo que tú entregues tu vida también a Él. Así como yo lo estoy haciendo a través de la radio, predicando su palabra, tú también la puedes hacer de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero Dios, a pesar de todas las dificultades, los problemas que podría haber, Él siempre está cuidándonos y protegiéndonos de todo. Ellos trastornaron el mundo. Tú también puedes hacerlo. Qué bonito, ¿no? Miren, qué bonito el testimonio de este hermano. Conoció Amén. a Cristo, se alejó, tocó fondo, llegó hasta el penal. Y ahora miren cómo predica la palabra de Dios, dice él, a través de los diferentes medios tecnológicos, el internet, la radio. Hermano, esta mañana vamos a orar por un pedido en común todos juntos, de que podamos cumplir la misión, así, claro y directo. Pídele a Dios que te dé fuerzas y sabiduría para que cumplas la misión. El cumplir la misión de llevar el mensaje de salvación a otros es el punto central de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida como hijos de Dios. Así que vamos a orar a Dios esta mañana en nuestro pedido general, puntual, que Dios nos ayude a cumplir la misión, que nos ayude a llevar más almas a los pies de Cristo. Y claro que cada uno ha de tener peticiones particulares seguramente también. Así que vamos a orar en grupo de 2 en 2 como siempre lo hacemos y el pastor Diego ahí nos va a dividir. Muy bien, hermanos.